Imagina por un momento que el cosmos es como una ciudad muy, muy grande. No tiene un muro donde termine, ni una valla que marque el final. En cambio, lo que sí tiene son límites de visibilidad. Calles que se adentran tanto que nunca llegas a ver más allá, porque la noche y la distancia te lo impiden. Cuando hablamos del borde del universo, no nos referimos a una pared física, sino a esos límites prácticos que marca la velocidad de la luz y la historia del propio universo. Y aquí entra la energía oscura, que ha transformado la manera en que esas calles se extienden y en qué cosas podemos o no podemos alcanzar. Primero aclaremos qué es la energía oscura, en términos sencillos. Es la etiqueta que los cosmólogos usan para describir lo que está impulsando la aceleración de la expansión del universo. A finales de los años 90, dos equipos de astrónomos observando explosiones de supernovas tipo Ia encontraron que las galaxias no solo se alejan, sino que lo hacen cada vez más rápido. Fue una sorpresa enorme. Antes se esperaba que la gravedad frenara la expansión. Para explicar esa aceleración, los científicos introdujeron un ingrediente invisible que representa aproximadamente el 68% del contenido energético del universo actual. Le llamaron energía oscura porque, como el nombre indica, no la vemos directamente. Inferimos su existencia por cómo afecta el movimiento y la geometría a gran escala. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los bordes del cosmos? Mucho. Cuando pensamos en bordes o en límites del universo, solemos hablar de varios conceptos relacionados, pero distintos. El horizonte de partículas, el horizonte de eventos y el universo observable. El universo observable es la región desde la cual hemos recibido luz hasta ahora. Tiene un radio enorme, cerca de 46.000 millones de años luz, porque durante la expansión, la luz que partió de lejos ha tenido tiempo de alcanzarnos aunque el espacio se estire. El horizonte de partículas marca aquello que en teoría podríamos haber visto desde el Big Bang hasta hoy. Es una especie de contorno histórico. El horizonte de eventos, en cambio, es más inquietante para el futuro. Es la frontera más allá de la cual los eventos que ocurran nunca podrán afectarnos, por muy lejanos que estén en el tiempo. La energía oscura determina si existe ese horizonte de eventos y qué tamaño tiene. Para entenderlo intuitivamente, piensa en un globo con puntos dibujados en su superficie. Si inflas el globo, los puntos se alejan unos de otros. Si la inflación es cada vez más rápida, algunos puntos se separarán tan rápido que una señal emitida por uno nunca llegará al otro. El globo se estira más de lo que la señal puede recorrer. Eso es lo que pasa cuando la expansión del universo acelera. La distancia entre regiones aumenta tan deprisa que la luz no puede alcanzar ciertos puntos en el futuro. En términos cosmológicos, un universo con energía oscura que actúe como una constante cosmológica, es decir, con propiedades que no cambian con el tiempo, se parece a un espacio conocido en física como espacio de Sitter. En un universo de Sitter hay un horizonte de eventos fijo. Hay un radio medido en años luz, más allá del cual nada puede comunicarse con nosotros a futuro. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto para los bordes del cosmos? La más directa es la idea de aislamiento progresivo. Hoy podemos ver millones de galaxias con nuestros telescopios. Pero dentro de decenas de miles de millones de años, si la energía oscura mantiene la aceleración tal como la conocemos, la gran mayoría de esas galaxias habrán pasado fuera de nuestro horizonte de eventos. Desde la perspectiva de un observador situado dentro de la Vía Láctea, o, mejor dicho, dentro del grupo local, que incluye la Vía Láctea y Andrómeda, el cielo se irá quedando con menos manchas brillantes. Fuera de nuestro vecindario gravitatorio, las galaxias se alejarán tan rápido que su luz quedará atrapada detrás de una frontera inalcanzable. La Vía Láctea y las galaxias, que se fusionarán con ella en el futuro inmediato, seguirán juntas porque están gravitacionalmente ligadas. La gravedad local puede vencer la expansión en escalas pequeñas, pero en escalas mayores,
la expansión gana la partida. Otro efecto importante es sobre la formación de estructuras. En los primeros miles de millones de años después del Big Bang, el universo estaba dominado por materia. La gravedad permitió que pequeñas irregularidades en la densidad se amplificaran, formando estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias. Cuando la energía oscura se volvió la componente dominante, hace unos 5 o 6 mil millones de años, ese proceso de crecimiento empezó a frenarse. En otras palabras, la energía oscura actúa como un freno al ensamblaje de estructuras a gran escala. Si te imaginas una masa de arcilla tirada en un río con corriente, cuando la corriente es débil, los trozos de arcilla se agrupan. Si la corriente se vuelve más fuerte, esos trozos ya no llegan a unirse. En términos cósmicos, la corriente es la expansión acelerada impulsada por la energía oscura. Este frenado tiene consecuencias prácticas para el borde observable. Las regiones que hoy están empezando a separarse dejarán de poder formar nuevas estructuras en un futuro dominado por energía oscura. Los cúmulos de galaxias que no han colapsado aún, si están más allá de cierto tamaño o densidad, ya no se unirán. Por tanto, el paisaje cósmico en el largo plazo será mucho más liso. Menos filamentos, menos cúmulos recién formados, y un universo donde la cosmología activa, formación de estructuras, da paso a una cosmología pasiva, donde las estructuras ya formadas envejecen y eventualmente se disipan. Un ejemplo tangible de cómo detectamos la energía oscura y su impacto en esos bordes. Los llamados corredores de Sachs-Wolf y el efecto integrado Sachs-Wolf, ISW. Estos son efectos en la radiación cósmica de fondo, la luz relicta del Big Bang, que nos cuentan cómo las grandes depresiones y elevaciones en la densidad del universo cambian con el tiempo. Si la energía oscura hace que los pozos gravitatorios se aplasten con el tiempo, porque la expansión impide que sigan creciendo, la radiación que atraviesa esas zonas sufre ligeros cambios de energía. Los astrónomos han detectado correlaciones entre las variaciones en la radiación de fondo y las grandes estructuras en el universo que respaldan la presencia de energía oscura. Es una forma elegante en que la naturaleza deja pistas en lo más remoto. La luz que lleva 8.000 millones de años viajando nos habla de la influencia de una fuerza que domina ahora. También debemos hablar de la velocidad a la que las cosas se separan, la famosa ley de Hubble. En escalas grandes, las galaxias se alejan de nosotros con una rapidez proporcional a su distancia. Esa constante de proporcionalidad, la constante de Hubble, cambia con el tiempo dependiendo de la mezcla de materia, radiación y energía oscura. En un universo donde la energía oscura gana cada vez más terreno, la constante tiende a un valor que no decae hacia cero, lo que significa que la expansión se convierte en algo cercano a exponencial. Eso tiene una consecuencia geométrica. Existe un radio de no retorno, una especie de borde telegráfico del que ya no podemos recibir mensajes futuros y hacia el que no podemos enviar mensajes que lleguen. Para la vida práctica, eso implica límites inviolables sobre lo que en principio sería posible explorar a futuro. Aunque por ahora los viajes interestelares sigan siendo ciencia ficción por otras razones. Un punto que confunde mucho a la gente es creer que la energía oscura empuja las cosas como una fuerza que actúa localmente, como el viento que empuja a un barco. No es una fuerza en el sentido tradicional. Más bien, es una propiedad del espacio mismo. Se podría decir que el espacio tiene una cierta tendencia a expandirse. Si la energía oscura fuera exactamente una constante, la famosa constante cosmológica que Einstein introdujo y luego abandonó, entonces su efecto sería homogéneo, por todas partes y en todas direcciones. Esa uniformidad es la razón por la que no vemos la energía oscura como un empuje dentro de galaxias o dentro de sistemas solares. En escalas pequeñas, la gravedad y otras fuerzas dominan con creces. Solo en escalas cósmicas, donde la materia está tan dispersa que la atracción gravitatoria promedio es reducida,
La energía oscura puede imponer su ritmo. Hablemos de posibles variantes. La cosmología no descansa simplemente en una idea única. Los datos actuales son consistentes con la energía oscura siendo una constante con una presión negativa constante. Esa es la formulación técnica. Pero la naturaleza real podría ser distinta. Existen modelos llamados quintesencia que plantean un campo dinámico cuya densidad cambia con el tiempo. Si eso fuera cierto, el borde cósmico también podría cambiar con el tiempo de manera diferente. Tal vez disminuiría su radio, aumentaría o incluso tendría comportamientos más extraños. También hay escenarios extremos como el Big Rip o desgarramiento cósmico. Si la ecuación de estado de la energía oscura fuera tal que su efecto creciera con el tiempo, lo que se llama energía phantom, la expansión podría acelerarse hasta el punto de desintegrar galaxias, estrellas, planetas e incluso átomos a lo largo de un período finito de tiempo. Afortunadamente, las observaciones no favorecen hoy un Big Rip cercano. La evidencia apunta a un valor de ese parámetro, llamado Peabody, muy cercano a 1, que es el valor que corresponde a la constante cosmológica. Aún así, los cosmólogos buscan con ahínco cualquier desviación sutil, porque esas pequeñas diferencias nos contarían la verdadera naturaleza del borde y del destino del cosmos. Otra implicación fascinante es cómo la energía oscura cambia nuestra noción de lo que es accesible para la experimentación cosmológica. Si el universo tiende hacia un estado de expansión acelerada permanente, habrá límites a la información que podemos reunir sobre sus orígenes. Hay modelos donde, en el futuro lejano, la mayor parte de la historia cosmológica quedaría fuera de alcance. El fondo cósmico de microondas se volverá cada vez más tenue y menos detectable. Las galaxias alejadas desaparecerán del cielo. Las señales fósiles de eventos tempranos se perderán. Desde la perspectiva de una civilización muy avanzada que exista dentro de 100.000 millones de años, los datos que nosotros usamos hoy para reconstruir el Big Bang podrían no estar disponibles. Eso convierte a nuestra época en privilegiada para estudiar el cosmos en toda su amplitud. Estamos justo en el momento en que tenemos acceso a muchos de los fósiles y pistas necesarias para entender la historia completa. Es útil dar ejemplos concretos de cómo los científicos miden la energía oscura y sus efectos sobre los bordes. Los supernovas tipo Ia actúan como velas estándar, tienen un brillo intrínseco conocido, por lo que midiendo su brillo aparente podemos deducir su distancia. Comparando distancia y corrimiento al rojo, qué tanto se ha estirado la luz, los astrónomos dedujeron la aceleración. Otra herramienta importante son las oscilaciones acústicas de bariones, BAO, que son patrones regulares en la distribución de galaxias que sirven como una regla de longitud cósmica. Miden la escala de separación típica entre cúmulos y permiten trazar cómo cambia el universo con el tiempo. El análisis de la radiación cósmica de fondo, a través de misiones como Planck, da la radiografía del universo primordial y, combinado con otras medidas, nos permite inferir la fracción de energía que corresponde a la energía oscura. En los próximos años veremos misiones y proyectos como Euclid, el Telescopio Espacial Román y observatorios terrestres como DESI y el Rubin Observatory que mapearán el universo con más detalle. Todos buscan medir con precisión cómo la expansión cambió con el tiempo y si hay variaciones en la energía oscura. Volviendo a la idea del borde, otra forma de pensarlo es como límites de causalidad. La relatividad nos enseñó que nada puede viajar más rápido que la luz. Así que la causalidad tiene fronteras. En un universo acelerado, esas fronteras se establecen más estrictamente en el futuro. Es como tener una carretera con señales que se van poniendo más y más rápidas. Llegado cierto punto, cualquier vehículo que intente alcanzarte se quedará atrás. En términos científicos, esas fronteras definen lo que llamamos regiones causales. Las partes del universo que pueden influenciarse mutuamente.
La energía oscura encoge el tamaño de la región causal futura respecto a un escenario sin ella. Esto tiene implicaciones filosóficas y científicas. La capacidad de coordinar observaciones con otras regiones del universo o de recibir señales sobre eventos lejanos se ve limitada de forma inexorable. Hay además efectos termodinámicos y de temperatura ligados a esa estructura de horizonte. Si el universo se aproxima a un espacio de Sitter, como lo haría con una constante cosmológica, existe una temperatura asociada al horizonte, parecida a la temperatura de Hawking de un agujero negro pero enormemente pequeña. Esa temperatura es un recordatorio de que incluso un universo vacío y acelerado no está en reposo absoluto. Hay un ruido cuántico de fondo extremadamente tenue. En el largo plazo, cuando las estrellas se apaguen y los agujeros negros se evaporen, el universo podría llegar a un estado dominado por esa radiación de fondo ligada al horizonte, un último suspiro térmico que define el borde caliente de un cosmos frío. Es un detalle técnico, pero subraya que la energía oscura no solo mueve galaxias, también determina el equilibrio energético finísimo que tendrá el universo en escalas de tiempo gigantescas. Para que esto sea más tangible, examinemos una línea temporal simplificada. Durante los primeros miles de millones de años, la densidad de materia dominaba y la expansión se ralentizaba. Eso permitió la formación de estructuras. Hace unos 5 o 6 mil millones de años, la densidad efectiva de la energía oscura se hizo comparable a la de la materia, y desde entonces ha ido ganando influencia. Hoy, la energía oscura domina el presupuesto energético y la expansión se acelera. En el futuro cercano, astronómicamente hablando, los cúmulos locales permanecerán unidos, pero los vecinos lejanos desaparecerán del horizonte. En escalas de decenas a centenas de miles de millones de años, la astronomía observacional desde un punto como la Vía Láctea se volverá mucho más limitada. Y si la energía oscura se mantiene constante, el universo tenderá a una expansión exponencial hacia el infinito, con sus correspondientes horizontes de eventos estables. ¿Y qué hay del concepto de borde en términos de la estructura global del propio universo? Aquí hay que distinguir dos cosas. Por un lado está la geometría y el tamaño del universo en sí, si es finito o infinito, y por otro está lo observable. La energía oscura afecta intensamente lo observable, pero no nos dice por sí sola si el universo es finito o infinito. Un universo infinito puede tener un horizonte observable finito por las mismas razones que hemos dicho. La luz ha tenido un tiempo finito para llegar hasta nosotros y la expansión puede impedir el acceso al resto. Por tanto, el borde que la energía oscura organiza no es una pared física que delimite el universo, sino la frontera entre lo que puede y lo que no puede estar en contacto causal con nosotros en el futuro. Un aspecto más sutil y menos conocido es cómo la energía oscura afecta las ondas gravitacionales y su viaje. Las ondas gravitacionales son perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo producidas por eventos violentos como la fusión de agujeros negros. En un universo que se expande, las ondas se estiran y su energía se diluye, exactamente como la luz. Si la expansión es acelerada, las ondas gravitacionales emitidas por fuentes muy lejanas podrían diluirse tanto que nunca llegarían a registrarse. Esto limita no solo la astronomía electromagnética futura, sino también la astronómica en gravedad. En un futuro dominado por energía oscura, la sinfonía cósmica se silenciará gradualmente más allá de nuestro vecindario. También es interesante comentar cómo la energía oscura redefine el significado de vecindad a escala cósmica. En tiempos pasados se pensaba que la vecindad cosmológica se medía por la distancia física. Hoy sabemos que debe medirse por la capacidad de interactuar. Bajo una expansión acelerada, dos objetos pueden estar relativamente cercanos en distancia física, pero si su velocidad de separación local es suficientemente alta, quedarán fuera de la posibilidad de interacción futura. Eso transforma la idea de comunidad cósmica.
La única comunidad estable será la que esté dentro de los sistemas ligados gravitacionalmente. Ese conjunto de galaxias que quedarán juntas es lo que en el futuro distante constituirá el universo para sus habitantes. Todo lo demás habrá quedado fuera del horizonte, y para todos los efectos prácticos no existirá. Una última arista científica a considerar es cómo la energía oscura influye en el rumbo de la investigación. Si el universo tiene un borde efectivo que limita la información que podemos obtener, los cosmólogos entienden que su tarea tiene un plazo. Muchas teorías que exploran el origen del universo, la naturaleza de la gravedad y la física de muy altas energías necesitan datos sobre grandes escalas y tiempos. La presencia de energía oscura da urgencia a estas observaciones. Hay una ventana temporal en la que podemos estudiar y contrastar modelos. Por eso, instrumentos como telescopios, sondas de fondo cósmico y proyectos de mapeo de galaxias son cruciales ahora. Nos permiten acumular evidencia antes de que la expansión reduzca aún más lo que es observable. Desde el punto de vista humano, eso añade una dimensión de valor a las generaciones actuales de científicos y tecnología. Somos quienes viven en una era particularmente rica en señales cósmicas. Todo esto se une para pintar una imagen. La energía oscura no crea un borde físico como una orilla, sino que define fronteras de causalidad y observabilidad. Moldea lo que podemos ver y lo que para siempre quedará fuera de alcance. Transforma la dinámica de cómo se forman y evolucionan las estructuras a gran escala, y determina la eventual soledad del cosmos en escalas muy largas. Además, al imponer un horizonte de eventos estable en un universo dominado por una constante cosmológica, establece condiciones físicas, temperatura, aislamiento, flujo de información, que definirán el destino termodinámico de la cosmología futura. Mientras tanto, la naturaleza exacta de esa energía sigue siendo uno de los grandes misterios de la física contemporánea. ¿Es realmente una constante, una nueva forma de campo dinámico, o una señal de que entendemos mal la gravedad a las escalas más enormes? Sin respuesta clara, los científicos despliegan estrategias observacionales y teóricas. Observan supernovas a grandes distancias, miden patrones en la distribución de galaxias, estudian la polarización y anisotropías en la radiación de fondo y exploran correlaciones entre la estructura visible y la radiación relicta. Complementan eso con desarrollos teóricos que intentan unir la energía oscura con la física cuántica y con candidatos de alta energía que podrían explicar por qué la energía del vacío tiene el valor que observamos. Es un trabajo de detective a escala universal. Cada dato nuevo ayuda a limitar las opciones y a descartar modelos. Mientras tanto, para quien simplemente contempla el cielo nocturno, la energía oscura ofrece una idea contraria a la intuición. Aunque el universo parece inmenso y abierto, hay límites de hecho, impuestos por la historia del propio universo y por la dinámica de su expansión. Nuestra aldea cósmica está claramente definida hoy por la gravedad local y por la luz que ha podido alcanzarnos. La energía oscura es el factor cósmico que hará que esa aldea quede con el tiempo muy aislada del resto. Esa realidad no es dramática en nuestra escala de tiempos humanos, pero sí es enorme en la escala de la historia del cosmos. Y esa enorme escala es precisamente lo que convierte la energía oscura en uno de los grandes temas que combinan observación, teoría y una pizca de filosofía. ¿Qué significa para nosotros vivir en un universo con límites inevitables? ¿Y qué podemos aprender antes de que la expansión haga impracticable obtener nueva información desde lejos? Si te interesa seguir ahondando, un buen lugar por donde continuar es con el rompecabezas más famoso asociado a la energía oscura. La discrepancia entre lo que la física teórica predice para la energía del vacío y lo que las observaciones realmente miden. En la física cuántica, incluso el vacío, eso que imaginamos como la nada absoluta, no está del todo vacío. Está lleno de fluctuaciones microscópicas,
pares de partículas que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Si sumas la energía asociada a todas esas fluctuaciones, los cálculos teóricos clásicos daban números inmensos, muchísimo mayores que la densidad de energía que medimos como energía oscura. La diferencia puede ser de decenas u órdenes de magnitud tan gigantescos que los físicos lo llaman el problema de la constante cosmológica. Es como si esperáramos que una habitación durante la noche brillara con la intensidad de una ciudad entera por culpa de pequeñas perturbaciones invisibles. Evidentemente, eso no sucede, y la pregunta es ¿por qué? Hay varias formas de acercarse a ese problema. Una posibilidad es que haya algún mecanismo de compensación que cancele casi por completo esa energía cuántica del vacío, dejando solo una pequeña cantidad residual que vemos como energía oscura. Otra posibilidad es que nuestra manera de aplicar la física cuántica al espacio-tiempo esté equivocada o incompleta. Quizás cuando intentamos mezclar la relatividad con la mecánica cuántica, aparecen efectos que no sabemos modelar aún. Por eso, muchas teorías de la gravedad cuántica, incluyendo variantes inspiradas en la teoría de cuerdas o en la gravedad cuántica de bucles, tratan de comprender si la constante cosmológica puede ser explicada de forma natural. Hasta ahora no hay consenso, y esa es una de las razones por las que la energía oscura es a la vez una observación robusta y un misterio teórico profundo. Un asunto gemelo de ese es el llamado problema de la coincidencia. ¿Por qué justo ahora la densidad de energía oscura y la densidad de materia son comparables? En la historia del universo, la materia dominó durante miles de millones de años, y la energía oscura solo tomó el control relativamente tarde. Si la energía oscura fuese constante desde siempre, uno esperaría que en la mayor parte de la historia cosmológica, una de las dos dominara abrumadoramente a la otra. Pero ahora estamos en un momento en el que ambas contribuyen cantidades similares al balance energético. Algunos físicos ven esto como una coincidencia casual. Otros lo interpretan como una pista. Quizá la energía oscura no sea estrictamente constante, quizá evoluciona, y por eso hoy tenemos esa igualdad temporal. Existen incluso explicaciones más filosóficas, de tipo antropocéntrico. Diremos que solo en épocas donde la estructura y la complejidad permiten la aparición de observadores como nosotros, podríamos plantearnos esta pregunta, y por tanto, no es extraño hallarnos precisamente en esa ventana. No es una respuesta satisfactoria para muchos científicos, pero ilustra cómo la cosmología cruza con preguntas de filosofía de la ciencia. Mientras los teóricos debaten, los observadores diseñan experimentos muy concretos para intentar medir la energía oscura con más precisión y, sobre todo, para detectar si cambia con el tiempo. Una observación clave que todavía está por verse es si el parámetro que describe la relación entre presión y densidad, el famoso W, es exactamente 1 o tiene alguna variación. Si W 1 y es invariable, la explicación más simple es la constante cosmológica de Einstein. Si se encuentra que W difiere sistemáticamente de 1 o que cambia con el tiempo, entonces la energía oscura probablemente será algo dinámico, como un campo que evoluciona en el tiempo, la citada quintesencia u otras alternativas. Para medir eso se combinan muchas herramientas: supernovas tipo IA para distancias, BAO para escalas de referencia, lentes gravitacionales débiles para ver cómo la materia se agrupa, y el análisis del fondo cósmico para fijar la historia temprana. La combinación de estas pistas permite restringir no solo la cantidad de energía oscura, sino también su comportamiento temporal. Entre los métodos menos conocidos pero muy prometedores está la medición directa del derrame del corrimiento al rojo con el tiempo, llamado redshift drift, o efecto Sandage-Loeb. La idea es extraordinariamente simple. Si el universo cambia su tasa de expansión, la luz de una galaxia lejana llegará con un corrimiento al rojo que se modifica muy levemente a lo largo de décadas.
Detectar ese cambio directo sería una prueba sin ambigüedades de la dinámica del universo. El problema es que la señal es diminuta. Se necesita una estabilidad instrumental y periodos de observación muy largos. Aún así, proyectos futuros con espectrógrafos extremadamente estables en telescopios gigantes prometen intentarlo. Si lo consiguen, será una de esas medidas limpias que no dependen de tantos supuestos y que pueden decirnos si la aceleración se comporta exactamente como esperamos. Otra línea de investigación investiga si lo que llamamos energía oscura podría ser, en realidad, una señal de que la ley de la gravedad cambia a grandes escalas. Newton nos dio una buena descripción local y la relatividad general de Einstein la generalizó con éxito para describir el cosmos. Pero quizás a escalas cósmicas la gravedad se comporte de forma ligeramente distinta. Hay teorías de gravedad modificada que intentan explicar la aceleración sin requerir una forma de energía exótica. Al cambiar la ecuación que describe cómo la materia curva el espacio-tiempo, se puede generar una expansión acelerada. Estas teorías se prueban observando no solo la expansión global, sino también cómo crecen las estructuras. La gravedad modificada tiende a dejar huellas en la forma en que las galaxias y cúmulos se forman y se mueven. Por eso la estadística de grandes encuestas de galaxias, la velocidad peculiar de galaxias individuales y los mapas de lentes gravitacionales son herramientas esenciales para distinguir entre energía oscura como componente física y una modificación de la propia gravedad. La investigación teórica también explora escenarios más extravagantes pero instructivos. Por ejemplo, se piensa en la posibilidad de que el universo sea fragmentariamente diferente en distintas regiones, una energía oscura que no es totalmente homogénea o que varía de sitio a sitio. Ese tipo de modelos se enfrenta a dos problemas. Primero, las observaciones muestran una alta uniformidad cosmológica en grandes escalas. Segundo, una energía oscura inhomogénea introduciría anisotropías y efectos que ya deberíamos haber detectado. Aún así, estudiar qué tipo de inhomogeneidades serían compatibles con los datos es útil porque amplía nuestra intuición sobre las alternativas y nos enseña qué observaciones son más sensibles a esas diferencias. Hablando de observaciones, el conjunto de proyectos que están entrando en funcionamiento o planeados para las próximas décadas promete una avalancha de datos. Mencionaré algunos ejemplos sin tecnicismos. Telescopios como Euclid, de la Agencia Espacial Europea, el Roman Space Telescope, de la NASA, el Rubin Observatory, antes LSST, y espectrógrafos como DESI y próximos experimentos de radioastronomía mapean el cielo con una profundidad y un volumen sin precedentes. Con ellos se construirán mapas 3D de millones o miles de millones de galaxias. Se medirán millones de lentes gravitacionales y se explorará el fondo cósmico con mayor claridad. Todo eso no solo afina la medida de la energía oscura, sino que permite probar si la expansión acelera de manera uniforme o si hay pequeñas variaciones que puedan indicar nueva física. Además, estas encuestas son la razón por la que hablar de borde hoy no es solo una cuestión filosófica. Son datos concretos los que nos dicen qué veremos dentro de 10, 50 o 100 años de observaciones. Otro campo que está emergiendo como herramienta para estudiar la energía oscura es la astronomía de ondas gravitacionales. Cada vez que detectamos la fusión de dos agujeros negros o de estrellas de neutrones, recibimos una sirena estándar. La señal nos da una medida de distancia independiente de la luz. Si podemos identificar la contraparte electromagnética de una fusión, la explosión visible que acompaña la onda gravitacional, podemos comparar esa distancia con el desplazamiento al rojo y obtener otra comprobación de la expansión. Esto es especialmente útil porque las ondas gravitacionales viajan por el universo sin ser absorbidas por polvo ni interferidas por la luz, lo que las convierte en una herramienta limpia y complementaria. A medida que las redes de detectores crezcan y se amplíen, y con detectores más sensibles en el futuro,
Esta técnica tendrá más importancia en la cosmología de precisión. Mientras tanto, hay previsiones muy concretas sobre el aspecto del cielo en el futuro debido a la energía oscura. Los cosmólogos hacen simulaciones numéricas, con supercomputadoras y códigos muy sofisticados, que representan cómo evolucionan las galaxias, cúmulos y filamentos bajo diferentes modelos de energía oscura. Esas simulaciones no solo son bonitas visualmente, son esenciales para comparar con los datos y para entender qué señales son robustas. Por ejemplo, muestran claramente cómo las estructuras tienden a congelarse cuando la expansión acelera. Las filigranas de materia ya formadas persistirán, pero la aparición de nuevas estructuras disminuirá. También permiten estudiar cómo cambiaría la señal observacional de lentes débiles o la distribución de velocidades de galaxias bajo diversas hipótesis. En cierto modo, los simuladores construyen laboratorios virtuales donde se prueban propuestas que todavía no podemos experimentar directamente. Más allá de la física y de los datos técnicos, la energía oscura y el concepto de borde traen consigo reflexiones sobre la experiencia a lo largo del tiempo cósmico. Considera, por ejemplo, cómo se vería el firmamento desde la Tierra dentro de 100.000 millones de años, si la conocida expansión acelerada continúa sin cambios. Los cálculos indican que las galaxias más allá del grupo local se alejarán tanto que sus fotones no nos alcanzarán más. Eventualmente solo la unión gravitatoria local, las galaxias que se fusionarán con la Vía Láctea, permanecerá visible. Eso significa que una civilización futura, por muy avanzada que sea, tendría un universo observable extraordinariamente pequeño comparado con el nuestro. Desde su punto de vista, la evidencia empírica del Big Bang, las pruebas que hoy abundan en el cielo, sería mucho más escasa. Esta idea ha llevado a artículos y discusiones sobre la privilegiada posición informativa que tenemos hoy, y también a reflexiones sobre la conservación del conocimiento. ¿Cómo preservar registros cosmológicos para futuros habitantes de la galaxia? No es que esto tenga una respuesta científica directa, pero sí es otro ejemplo de cómo las consecuencias de la energía oscura tocan aspectos culturales y prácticos. Si seguimos avanzando en el tiempo cósmico, también tenemos que pensar en los agujeros negros y su interacción con el horizonte impuesto por la energía oscura. En un universo dominado por una constante cosmológica, los agujeros negros pequeños terminarán evaporándose por un proceso cuántico, la radiación de Hawking, en tiempo extremadamente largo pero finito. A la larga, después de que las estrellas agoten su combustible y los agujeros negros más masivos hayan consumido lo que podían, la energía residual del universo quedará dominada por la radiación muy tenue asociada al horizonte de eventos. Ese estado es extremadamente frío y diluido. Lo interesante es que la presencia de un horizonte cósmico introduce una especie de termodinámica global. Hay una temperatura y una entropía asociadas al horizonte de universo, al igual que ocurre con los agujeros negros. Estos son temas técnicos, pero su intuición es accesible. Tanto la existencia de un horizonte como la de un agujero negro implican límites sobre la información disponible y una cuenta energética que regula el comportamiento final del sistema. Una rama menos conocida, pero fascinante, trata de la topología del universo, su forma global más allá del espacio local curvo. El universo puede ser infinito o puede ser finito pero sin borde, como la superficie de una esfera tridimensional extendida. La energía oscura no determina directamente esta cuestión, pero sí afecta lo observable. Si el universo fuera finito y pequeño en alguna dirección, podríamos detectar coincidencias en el fondo cósmico de microondas, anillos o patrones que se repetirían en distintas direcciones, porque veríamos la misma región desde ángulos distintos. Los astrónomos han buscado esas señales y hasta ahora no hay evidencia concluyente de un universo compacto pequeño. Los resultados actuales son consistentes con un universo espacialmente muy grande o infinito.
Sin embargo, si alguna topología no trivial existiera, la energía oscura y la historia de expansión marcarían cuándo y cómo esas repeticiones serían visibles. Es otra manera de entender que el borde puede ser más geométrico y global que un simple horizonte de eventos. Volviendo a la teoría, hay enfoques radicales que sugieren que la energía oscura puede estar conectada con la existencia de múltiples universos, el multiverso. En algunas versiones de la teoría de cuerdas existe un paisaje enorme de posibles vacíos con distintas constantes cosmológicas. Si esos vacíos existen como regiones separadas o universos distintos, cada uno tendría su propia energía oscura. La coincidencia de que en nuestro universo la constante sea pequeña, pero no cero, podría explicarse mediante un razonamiento antropológico. Solo en esos universos, con parámetros adecuados, pueden formarse galaxias y vida. Este tipo de argumentos son controvertidos porque llevan a preguntas que son difíciles de verificar empíricamente, pero han sido objeto de estudio serio porque ofrecen una posible explicación para por qué la constante cosmológica es tan pequeña comparada con los valores que la teoría cuántica simple sugiere. Mientras la comunidad científica explora todas estas posibilidades, hay también una parte práctica y cotidiana, la necesidad de educación y comunicación sobre lo que la energía oscura realmente implica. En la cultura popular a veces se exagera o se distorsiona la idea del borde, dando la imagen de que hay un muro físico o un final tangible que alguien podría alcanzar. La realidad es diferente y mucho más interesante. Los bordes que describe la cosmología son límites de causalidad y observabilidad impuestos por las leyes de la luz y por la dinámica de la expansión. Entender eso ayuda a apreciar por qué los cosmólogos usan herramientas específicas, por qué las observaciones son tan valiosas ahora y por qué hay tanta urgencia, científica más que práctica, en adquirir datos antes de que el universo extienda aún más su silencio. También es importante destacar que la energía oscura no afecta nuestra vida diaria de forma directa. La gravedad local, la que mantiene la Tierra girando alrededor del Sol y a nosotros pegados al suelo, es muchísimo más potente que cualquier efecto cosmológico a esas escalas. La energía oscura opera en distancias de millones de años luz. Por eso puede parecer un fenómeno remoto o abstracto. No obstante, sus implicaciones son fundamentales para comprender el destino a largo plazo del cosmos y para poner límites a lo que la ciencia podrá conocer en el futuro. Un punto que conviene resaltar es cómo la interdisciplinaridad ha hecho avanzar el campo. La cosmología de precisión es hoy una disciplina que mezcla astronomía observacional, física teórica, informática, por las simulaciones, estadística avanzada y hasta filosofía de la ciencia. Resolver el misterio de la energía oscura probablemente requerirá contribuciones de varias de estas áreas. Nuevas teorías matemáticas, mejores observaciones, técnicas estadísticas que extraigan señales aún más débiles y, tal vez, experimentos de laboratorio que prueben aspectos de la gravedad o de campos cuánticos en condiciones extremas. Esa mezcla interdisciplinaria es parte de lo que hace la investigación sobre energía oscura tan dinámica y atractiva. Para terminar esta sección sin concluir la idea general, conviene introducir un ejemplo cotidiano que ayude a recordar los conceptos. Imagina una ciudad nocturna vista desde un mirador en una colina. Si la atmósfera se volviera cada vez más opaca con el tiempo, verías menos y menos luces a distancia. Algunas luces quedarían fijas y brillantes porque están cerca, otras se atenuarían hasta apagarse del todo. Si la atmósfera tuviera la particularidad de aumentar su opacidad de forma que las luces más lejanas se volvieran inaccesibles incluso para señales que viajasen a la velocidad de la luz, entonces tendrías una metáfora visual de lo que hace la energía oscura con el universo. Una creciente separación que define un borde visual dentro del cual podemos interactuar y fuera del cual ya no hay comunicación posible.
Esa imagen no sustituye las ecuaciones ni las observaciones, pero ayuda a conservar la intuición. Cuando hablamos del borde impuesto por la energía oscura, hablamos de límites reales para la causalidad y el intercambio de información, no de una pared física en el espacio. En los próximos pasajes, convendría ahondar en cómo cambiaría la historia del universo si la energía oscura no fuese constante, y explorar con más detalle algunas propuestas concretas de modelos alternativos y sus predicciones observacionales. También vale la pena analizar los límites técnicos de nuestras mediciones y las maneras en que la comunidad científica intenta superar esos límites. Con esa base podremos entender con mayor claridad por qué la naturaleza exacta de la energía oscura es quizá la pregunta central de la cosmología moderna, y por qué las nociones de borde y horizonte siguen siendo tan ricas en implicaciones científicas y filosóficas. Si la energía oscura no fuera una constante inmutable, muchas de las imágenes que hemos usado, el globo que se infla, la carretera que se acelera, cambiarían de color. Una energía oscura dinámica puede comportarse como una sustancia que va ajustando su intensidad con el tiempo, a veces más débil, a veces más fuerte. En la jerga, esas alternativas incluyen modelos como la quintesencia, un campo que evoluciona lentamente, la energía phantom, que crece con el tiempo, y una larga lista de variantes intermedias. ¿Por qué importa esto? Porque el comportamiento temporal de la energía oscura determina no solo cómo se expandirá el universo en el futuro, sino también qué señales observables quedan hoy en nuestro cielo y qué experimentos necesitamos para distinguir entre opciones. Imagina una colina con una pelota rodando por su ladera. Si la colina es perfectamente lisa y simétrica, la pelota descenderá de manera predecible. Eso sería una constante cosmológica. Pero si la colina tiene ondulaciones, la pelota puede frenarse, acelerarse o quedarse en un valle temporalmente. La quintesencia sería algo así, un campo que responde a la forma del paisaje potencial en el que se mueve. Dependiendo de ese potencial, la densidad de energía del campo puede disminuir con el tiempo, lo que cambiaría la historia de la expansión y, por tanto, el tamaño del horizonte futuro. Si la densidad decrece, el aislamiento final del universo podría ser menos severo que en el caso de una constante perfecta. Por el contrario, si la energía crece, caso Phantom, la expansión podría acelerarse hasta romper estructuras locales en una secuencia dramática. Esa es la base del hipotético Big Rip. ¿Cómo podemos distinguir experimentalmente entre estas opciones? La herramienta principal es medir con gran precisión cómo la tasa de expansión ha cambiado a lo largo de la historia cósmica. Ahí entran en juego una batería de observaciones complementarias. Las supernovas tipo Ia miden distancias. Las oscilaciones acústicas de bariones, BAO, proporcionan escalas estándar de longitud. Las lentes gravitacionales nos informan sobre cómo la materia curva el espacio y cómo crece la estructura. Las ondas gravitacionales ofrecen sirenas independientes que pueden fijar distancias sin depender del polvo o de correcciones electromagnéticas. Cada una de estas medidas pasa por diferentes retos técnicos. Calibrar la luminosidad intrínseca de las supernovas, entender la evolución de las poblaciones galácticas que sirven de trazadores para BAO, modelar las correlaciones de lentes con sistemas complejos. Por eso, la cosmovisión moderna se apoya en la combinación de muchos tests. Juntos rompen degeneraciones y limitan las posibilidades. Hay también métodos más directos y conceptualmente elegantes, aunque difíciles. El redshift drift, o derivada temporal del desplazamiento al rojo. Es la idea de medir, a lo largo de décadas, cómo cambia el corrimiento al rojo de una fuente lejana debido al cambio en la expansión. Si el ritmo de expansión varía con el tiempo, como ocurriría si la energía oscura evolucionara, el corrimiento al rojo no será exactamente el mismo años más tarde. Es un experimento lento, que requiere estabilidad instrumental extrema, pero sería una comprobación muy limpia. Medida directa de la dinámica cósmica,
sin demasiados supuestos sobre la evolución de galaxias o calibraciones de brillo. Los proyectos futuros apuntan a intentarlo con espectrógrafos ultraestables en telescopios gigantes. Su éxito sería un gran hito. Otro conjunto crucial de observaciones mide cómo crecen las estructuras, la evolución de cúmulos, la estadística de galaxias y el efecto en lentes gravitacionales débiles. Si la energía oscura fuera una nueva sustancia que interactúa con la materia oscura o con la propia gravedad, eso cambiaría la velocidad a la que las pequeñas perturbaciones de densidad se amplifican. Por ejemplo, modelos de gravedad modificada predicen diferencias en la relación entre la potencia de las fluctuaciones y la tasa de crecimiento estructural. Por eso los cosmólogos ya no se limitan a medir solo la expansión. También cuantifican el crecimiento de la estructura a distintas eras, buscando inconsistencias entre lo que la geometría, distancias, indica y lo que la dinámica de la materia, fluctuaciones, sugiere. Si ambas concuerdan, la constante cosmológica sigue siendo la hipótesis favorita. Si no, es señal de que algo nuevo está actuando. Aquí aparece un detalle práctico que complica las cosas. Los datos no siempre cuentan la misma historia en todos los frentes. Desde hace algunos años hay una discusión creciente sobre la llamada tensión del Hubble. Distintas maneras de medir la constante de Hubble, la tasa de expansión local hoy, dan resultados ligeramente discrepantes. Las mediciones basadas en supernovas y escalas locales tienden a sugerir un valor algo mayor que el inferido a partir del fondo cósmico de microondas y su modelado con el paradigma cosmológico estándar. Es una diferencia pequeña, pero estadísticamente significativa, y los científicos la toman muy en serio porque podría ser un indicio de nueva física, quizá de algo relacionado con la energía oscura o con la física temprana del universo, o podría deberse a sistemáticos todavía incompletamente comprendidos en las observaciones. Este tipo de tensiones es exactamente lo que impulsa la construcción de nuevas misiones. Si el universo envía pequeños desvíos, necesitamos instrumentos más precisos para confirmarlos y entender su origen. En el terreno de la teoría, hay propuestas que intentan abordar el misterio desde ángulos muy diversos. Una línea clásica busca justificar por qué la energía del vacío cuántico no nos da un valor descomunal, introducir simetrías que anulen contribuciones o mecanismos de compensación que hagan la constante cosmológica pequeña por cancelaciones. La supersimetría, por ejemplo, haría que muchas contribuciones de partículas y antipartículas se anulen. Pero si la supersimetría está rota, como parece ser el caso en las escalas accesibles, la cancelación no es completa. Otras ideas más radicales proponen que el vacío cuántico no gravitara de la manera que pensamos, o que existan componentes del universo, por ejemplo, campos con interacción muy débil, que ajusten la energía del vacío a lo largo del tiempo. Ninguna de estas propuestas ha llegado a un consenso, y muchas requieren ingredientes teóricos todavía por demostrar. Otra familia importante de modelos reemplaza la noción de algo nuevo en el contenido del universo por la idea de algo nuevo en la ley de la gravedad. En vez de postular energía oscura, las ecuaciones que relacionan materia y curvatura podrían ser ligeramente diferentes a escalas gigantes. Teorías como FER, donde la acción gravitatoria incluye funciones más generales de la curvatura, teorías con un gravitón masivo o teorías con campos tensoriales adicionales son intentos de este tipo. Un reto evidente para estas propuestas es que la gravedad funciona de manera exquisita en escalas del sistema solar y en experimentos de laboratorio. Así que cualquier modificación debe describir la misma gravedad local que conocemos y producir diferencias detectables solo a escalas cosmológicas. Para lograr eso, se han inventado mecanismos de screening, pantallado, como el mecanismo Chameleon o el mecanismo Weinstein, que hacen que la nueva física sea suprimida donde la densidad de materia es alta, sistemas planetarios, la Tierra, y solo aparezca en lugares de baja densidad, vacío cósmico.
Un buen modo de entender el screening es imaginar que la nueva fuerza tiene una perilla de atenuación. En ambientes densos se apaga, en ambientes tenues se enciende. Comprobar si esto sucede es complejo, pero no imposible. Las observaciones de galaxias pequeñas, de trayectorias estelares en cúmulos y los estudios de lentes pueden detectar huellas del screening. También hay modelos que permiten interacción directa entre materia oscura y energía oscura. En lugar de ser dos sectores totalmente separados, podrían intercambiar energía o momento. Ese tipo de interacción cambia las predicciones sobre la distribución y la velocidad de las galaxias, y deja trazas en la evolución de las temperaturas del gas y en el número de cúmulos a distintas épocas. La ventaja de estas propuestas es que pueden aliviar ciertas tensiones observacionales. La desventaja es que introducen parámetros nuevos y más complejidad que hay que ajustar con datos. La economía de parámetros es una consideración importante en cosmología. Modelos más complejos deben justificarse con mejoras significativas en la explicación de los datos. En el laboratorio y en entornos más controlados, también se exploran ideas que, en principio, podrían relacionarse con la energía oscura. Proyectos de física de precisión. Búsquedas de desviaciones en la ley de la gravitación a pequeñas distancias. Tests de la constancia de constantes fundamentales. Experimentos con relojes atómicos ultraestables. No buscan energía oscura directamente, pero pueden restringir teorías que propongan campos ligeros o desviaciones de la física estándar. Además, algunos experimentos intentan detectar efectos cuánticos del vacío con precisión suficiente como para comentar sobre contribuciones energéticas. Estos esfuerzos son técnicamente demandantes pero valiosos. La conexión entre cosmología y física de precisión es un puente cada día más transitado. Desde la perspectiva de análisis de datos, hay desafíos técnicos relevantes. Las encuestas modernas generan cantidades inmensas de información. Miles de millones de galaxias, cientos de terabytes de imágenes, millones de espectros. Extraer señales cosmológicas de ese ruido requiere modelos de alto rendimiento, simulaciones numéricas enormes y técnicas estadísticas sofisticadas. Las simulaciones de estructura a gran escala deben incorporar procesos complejos de física de gas, formación estelar y retroalimentación de agujeros negros para reproducir observables realistas. De lo contrario, la interpretación de lentes gravitacionales o del número de cúmulos puede estar sesgada. Además, la calibración de observaciones, cómo convierte un instrumento la luz que entra en datos medibles, es crítica. Un pequeño error de calibración en la luminosidad de las supernovas puede traducirse en una discrepancia en la infrared HCO. Por eso, equipos de distintas áreas trabajan en conjunto. Instrumentistas, teóricos, expertos en software y estadística, todos coordinados para minimizar sistemáticos y maximizar la robustez de los resultados. Un aspecto que a menudo se pasa por alto en conversaciones más divulgativas es la limitación impuesta por el ruido cósmico o variación cósmica. Como solo observamos un universo, hay fluctuaciones estadísticas inevitables en las propiedades medidas. Por ejemplo, la parte del cielo que estudiamos puede no ser exactamente representativa del cosmos en su conjunto. Eso crea una incertidumbre fundamental que no se elimina con más precisión instrumental. Los cosmólogos incorporan esa incertidumbre en sus análisis y crean estrategias para mitigarla. Observaciones más amplias en área, combinaciones de sondas que miden aspectos distintos del universo y análisis que separan señales locales de patrones globales. Es un recordatorio de que la cosmología es una ciencia de inferencias probabilísticas donde la confianza en un modelo viene de la coherencia de múltiples pruebas. Volviendo a los modelos alternativos, hay un conjunto intrigante de propuestas que conectan la energía oscura con escalas y fenómenos aparentemente desconectados. Dimensiones extra, fluctuaciones del vacío en branas, en el contexto de teorías tipo brana del universo,
o fenómenos emergentes donde la gravedad misma no es fundamental, sino una propiedad emergente de grados de libertad microscópicos. Estas ideas, a veces inspiradas por la teoría de cuerdas o por enfoques de gravedad cuántica, intentan reubicar el problema de la energía oscura en un marco más amplio. La promesa es enorme, una explicación unificada que conecte la cosmología con la física de partículas. El problema es que muchas de estas propuestas aún no ofrecen predicciones limpias y comprobables a las escalas observacionales actuales, o dependen de parámetros que no sabemos cómo medir. Por eso la comunidad las explora con interés, pero con cautela. En términos observacionales concretos, ¿qué señales específicas miraríamos si la energía oscura fuera dinámica? Primero, una desviación de W respecto de 1. Los observatorios miden Dore-Goldie y su posible dependencia con la escala cosmológica, a través de la función Hilderole AA, donde A es el factor de escala del universo. Un valor distinto de 1 y una variación con el tiempo indicaría dinámica. Segundo, inconsistencias entre la historia de expansión, medida por distancias y Hz, y el crecimiento de la estructura, medido por lentes y clustering, señalarían una modificación de la gravedad o interacciones no estándar. Tercero, modificaciones espectrales en la radiación cósmica de fondo o señales ISW inesperadas aportarían información sobre la evolución de los pozos gravitatorios. Cuarto, las sirenas estándar gravitacionales, cuando se combinen con sus contrapartes electromagnéticas, darán distancias independientes que ayudarán a recortar modelos. La combinación de todas estas pruebas es la estrategia. Ninguna sola medida suele ser concluyente, pero la coherencia entre varias lo es. Es instructivo imaginar escenarios concretos. Si los próximos años confirman que W1 con altísima precisión y sin evolución, la constante cosmológica seguirá siendo la explicación más simple y robusta. Eso no resuelve el problema teórico de por qué la constante es tan pequeña, pero reforzaría la idea de que la solución debe venir de alguna propiedad fundamental del espacio-tiempo o de un mecanismo de cancelación fino. Si, en cambio, se detecta una evolución suave de W, la narrativa cambiará hacia campos dinámicos o interacciones entre sectores. Si se encuentra un comportamiento phantom, los cosmólogos tendrán que contemplar futuros dramáticos y chequear si los datos implican fenómenos extremos como el Big Rip. Y si se descubre que el crecimiento de estructura discrepa de la expansión, las teorías de gravedad modificada pasarían a primer plano. Cada resultado abre una ruta teórica muy distinta, y por eso la disciplina está tan hambrienta de datos nuevos y mejores. Hay además consecuencias culturales y filosóficas que valen la pena mencionar sin caer en grandilocuencias. El hecho de que el universo pueda esconder, con el paso del tiempo, la mayor parte de su historia observable, plantea preguntas sobre la preservación del conocimiento. Cosmólogos y filósofos han discutido sobre la importancia de preservar señales cosmológicas y datos para civilizaciones futuras que vivirán en un cosmos mucho más aislado. No es solo un ejercicio de ciencia ficción, es una reflexión sobre el valor intrínseco de la ciencia y sobre la temporalidad del acceso a la información. Si la evidencia que hoy nos permite reconstruir el Big Bang se apaga con la expansión, entonces nuestra época tiene un valor único para la arqueología cósmica. Eso no hace que la energía oscura sea más o menos bonita, pero sí subraya que la investigación científica tiene una dimensión histórica y de legado. Otro tema fascinante y técnico es cómo la energía oscura entra en el balance de entropía del universo. Los horizontes, sean de agujeros negros o de un universo de Sitter, tienen entropía asociada. La entropía del horizonte de universo plantea preguntas sobre la contabilidad de la información y sobre la termodinámica global. Por ejemplo, en un universo dominado por una constante cosmológica, el espacio final tendría una entropía finita relacionada con el área del horizonte. Esto tiene implicaciones para la formulación de la gravedad cuántica
y para nuestra comprensión de qué significa realmente información en un cosmos con límites. Son preguntas técnicas y profundas, más del dominio de la teoría, pero conectan con la energía oscura porque el tamaño del horizonte, y por tanto su entropía, depende directamente de la tasa de expansión impuesta por ese componente. Hay, además, posibilidades de pruebas menos convencionales. La búsqueda de variaciones en constantes fundamentales en regiones distintas del universo, la búsqueda de efectos de acoplamiento entre campos cuánticos y el tiempo cósmico, o la exploración de fenómenos exóticos en sistemas de baja densidad que podrían revelar campos ligeros asociados a la energía oscura. Estos experimentos son arriesgados y a menudo pequeños en escala, pero pueden ofrecer caminos complementarios a las grandes encuestas astronómicas. La historia de la ciencia muestra que descubrimientos inesperados muchas veces provienen de técnicas nuevas o de investigar fenómenos marginales con instrumentos innovadores. En el ámbito de la computación y la simulación hay avances que van más allá de aumentar resolución. Los modelos de Machine Learning y las técnicas de inferencia bayesiana avanzada permiten extraer señales más sutiles y explorar el espacio de parámetros con mayor eficacia. Eso no es un truco mágico. Los algoritmos aprenden de simulaciones y de datos, pero requieren cuidadosa validación para evitar aprender también los sesgos instrumentales. Aún así, estas herramientas aceleran la confrontación entre teoría y observación y ayudan a diseñar estrategias de observación óptimas. Por ejemplo, ¿qué regiones del cielo muestrear? ¿Con qué profundidad y con qué cadencia para maximizar la sensibilidad a la evolución de Dubevo? En resumen de ideas, sin cerrar la discusión porque queda mucho por decir, la comunidad científica se mueve en múltiples frentes. Construir mejores instrumentos, diseñar observaciones que rompan de generaciones, desarrollar teorías consistentes que expliquen la pequeña pero presente energía del vacío, y fortalecer la conexión entre cosmología y experimentos de precisión. La energía oscura es un problema que obliga a mirar hacia arriba con telescopios y hacia abajo con delicados experimentos, y a pensar en el tejido mismo de la física. Mientras tanto, conceptos como horizonte, borde y aislamiento cambian de categoría. Dejan de ser metáforas dramáticas para convertirse en predicciones concretas que podemos averiguar con datos. La física que explique la energía oscura tendrá que encajar con todo lo que ya conocemos y además explicar por qué ahora mismo el universo muestra justo la mezcla de componentes que permite la cosmología que observamos. Eso es un desafío enorme, y es precisamente el tipo de problema que ha impulsado grandes revoluciones científicas en el pasado. Si seguimos avanzando en la línea que trazamos, lo siguiente que conviene explorar es con qué herramientas concretas los científicos esperan afinar la imagen de la energía oscura y del borde que ella impone. Ya hemos hablado de supernovas y de encuestas ópticas, pero el repertorio es más amplio y cada técnica aporta una perspectiva distinta, como si miráramos el mismo paisaje con lentes que resaltan colores diferentes. Esos distintos puntos de vista son precisamente los que permiten distinguir entre una explicación simple y variaciones más exóticas. Uno de los frentes más prometedores es la llamada cosmología de 21 centímetros. El hidrógeno neutro, el átomo más común en el universo, emite una señal de radio con una longitud de onda asociada a 21 centímetros. Midiendo esa señal a distintas épocas del universo, podemos cartografiar dónde está la materia a gran escala y seguir la historia de la expansión desde etapas muy tempranas hasta épocas en que las galaxias ya se habían formado. La ventaja de la línea de 21 centímetros es que ofrece un mapa tridimensional. Podemos obtener información de millones de volúmenes cósmicos diferentes y seguir la evolución con tiempo prácticamente continuo. Eso ayuda a ver con detalle cómo cambió la expansión y por ende a detectar si la energía oscura ha variado. Proyectos de radioastronomía como el Square Kilometre Array, SKA,
y experimentos de mapeo por intensidad pretenden explotar esa señal. Técnicamente es difícil porque la señal cosmológica es muy débil y está cubierta por emisiones locales del propio planeta y del Sol. Pero la promesa es grande. Sería como pasar de una fotografía a una película en alta resolución del universo. Otro método potente es el mapeo espectroscópico en luz visible e infrarroja. Medir el corrimiento al rojo de millones de galaxias con precisión permite reconstruir el patrón de oscilaciones acústicas de bariones, BAO, en distintas eras. Las BAO actúan como una regla cósmica. Su tamaño físico se conoce desde el temprano universo, así que medirlo en diferentes momentos nos da la historia de distancias. Encuestas espectroscópicas como DESI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, ya están trabajando en este sentido y otros proyectos futuros continuarán ampliando el volumen mapeado. La combinación de BAO con otras medidas reduce errores sistemáticos y refuerza conclusiones sobre si la energía oscura es constante o evoluciona. La técnica de lentes gravitacionales, en particular la llamada lente débil, es otra herramienta central. Cuando la luz de galaxias lejanas atraviesa el universo, la masa intermedia curva el espacio y deforma esas imágenes de manera sutil. Midiendo colectivamente esas deformaciones en millones de galaxias, podemos cartografiar la distribución de masa, incluida la materia oscura, y seguir cómo crecen las estructuras. Un aspecto clave es la tomografía de lentes. Se divide el cielo por capas de distancia y se observa cómo cambia la señal con la profundidad, lo que permite rastrear el crecimiento de las irregularidades en el tiempo. Rubin Observatory, Euclid y Roman están diseñados para este tipo de estudios. El ojo humano no ve esas distorsiones, pero las estadísticas sobre enormes poblaciones de galaxias revelan patrones que discriminan entre una energía oscura estable o dinámica, o entre la gravedad de Einstein y alternativas. En el dominio de las ondas gravitacionales se abre una nueva era que complementa la cosmología tradicional. A diferencia de la luz, las ondas gravitacionales viajan a través del universo prácticamente sin ser absorbidas o dispersadas por el material que encuentran. Cada fusión de objetos compactos, como estrellas de neutrones, que produce ondas gravitacionales y también luz, ofrece lo que se llama una sirena estándar. La forma de la señal gravitacional da una distancia directa, mientras que la luz permite medir el corrimiento al rojo del entorno. Comparar ambas magnitudes es un modo independiente de medir la expansión. A medida que los detectores globales aumentan en sensibilidad y cobramos más eventos con contrapartida electromagnética, esa técnica pasará de prometedora a decisiva. En el futuro también nos interesa LISA, un detector espacial de ondas gravitacionales, y las redes de pulsos de púlsares que exploran frecuencias diferentes y pueden captar fuentes más masivas y lejanas, contribuyendo así a una visión más amplia del cosmos. Además de estas grandes encuestas astronómicas, hay técnicas más especializadas que refuerzan los resultados. El efecto Sunyaev-Seldovich, SZ, por ejemplo, estudia cómo el gas caliente dentro de cúmulos de galaxias altera el fondo cósmico de microondas. Contando cúmulos a distintas épocas y midiendo sus masas, se infiere la velocidad de crecimiento estructural. Los mapas de la anisotropía del fondo cósmico por satélites como Planck brindan la fase temprana del universo con alta precisión. Combinar esa radiografía infantil con los mapas de estructura a baja redshift es exactamente lo que se necesita para poner a prueba modelos alternativos. Mientras los observatorios aumentan su alcance, en paralelo se desarrollan técnicas de análisis y estadística que permiten exprimir cada bit de información. La cosmología de precisión ya no es solo medir una curva, es comparar modelos complejos con datos inmensos, lidiar con errores instrumentales sutiles y evaluar la plausibilidad de teorías con herramientas como la inferencia bayesiana, selección de modelos y aprendizaje automático. Estas herramientas ayudan a separar
lo que es señal real de lo que son artefactos de los instrumentos o de efectos astrofísicos complejos. Por ejemplo, la formación estelar y el polvo en las galaxias que enmascaran señales cosmológicas. La ciencia hoy es tan grande en datos que una parte considerable del esfuerzo se concentra en construir pipelines de análisis que sean robustos y reproducibles. Pasando a los laboratorios terrestres, aunque parezca extraño, hay experimentos que no miran el cielo, pero que informan indirectamente sobre la energía oscura. Algunos modelos predicen la existencia de campos ligeros o fuerzas adicionales muy débiles que actuarían de manera apreciable solo en entornos de baja densidad, es decir, el vacío cósmico. Experimentadores han diseñado búsquedas de fuerzas quinto con torsiómetros, de variaciones temporales de constantes fundamentales con relojes atómicos, y de efectos de campos ligeros usando interferometría de átomos. La idea es buscar huellas pequeñas pero detectables que acompañarían a ciertos modelos de energía oscura o de gravedad modificada. Aunque hasta ahora no hay detecciones, esas pruebas complementan las observaciones cosmológicas y ayudan a descartar familias de teorías. En el plano teórico hay varios caminos que merecen un comentario accesible. Uno de los enfoques intenta trabajar desde la física cuántica. ¿Por qué la energía del vacío tiene el valor extremadamente pequeño que observamos? Algunas propuestas exploran mecanismos que cancelen casi por completo la energía del vacío, dejando solo el remanente que vemos. Otras plantean simetrías desconocidas o procesos dinámicos en los que la constante cosmológica se ajusta a lo largo del tiempo. Mecanismos de sequestering o de ajuste. Estas ideas suelen ser técnicas y todavía no ofrecen predicciones únicas y claras. Sin embargo, son atractivas porque desplazan el problema de un número finamente ajustado a una explicación física más profunda. Un enfoque radical que ha ocupado muchas páginas de discusión en las últimas décadas es la idea del multiverso, especialmente dentro de marcos como la teoría de cuerdas. Allí, en lugar de un único valor de la constante cosmológica, el paisaje teórico podría ofrecer una enorme colección de vacíos con diferentes parámetros físicos. En ese contexto, nuestro universo sería solo una burbuja donde los parámetros permitieron la formación de galaxias y, por ende, la existencia de observadores que se preguntan por lo que observan. Es una explicación que evita el problema técnico, pero introduce cuestiones sobre verificabilidad. ¿Cómo confirmar experimentalmente la existencia de otras regiones inaccesibles? Muchos físicos encuentran estas ideas sugestivas y a la vez frustrantes porque, si la confirmación directa es imposible, la propuesta corre el riesgo de ser más filosófica que científica. Aún así, algunos defienden que el multiverso ofrece un marco para entender por qué ciertos números parecen finamente afinados. Hay también alternativas que no introducen nuevos componentes de energía, sino que modifican la teoría de la gravedad. En ese camino, se estudian ecuaciones que se separan de la relatividad general en escalas cosmológicas, pero que se reducen a Einstein en escalas locales, gracias a mecanismos de pantalla. Estas propuestas cambian de forma sutil la relación entre la distribución de materia y la curvatura del espacio-tiempo, a menudo dejando huellas en cómo crecen las estructuras. Si la gravedad cambia de comportamiento a escalas inmensas, la energía oscura podría ser un síntoma de esa modificación y no una sustancia nueva. Probar esa hipótesis requiere comparar crecimiento estructural y geometría con gran precisión. Por eso muchas encuestas actuales están diseñadas precisamente para contrastar ambas cosas. Otro aspecto que conecta la energía oscura con el resto de la física es su posible interacción con la materia oscura o con neutrinos. En algunos modelos, la energía oscura y la materia oscura no son sectores aislados, sino que intercambian energía o que el comportamiento de uno afecta al otro. Eso altera la estadística de cúmulos, la velocidad de galaxias y señales en el fondo cósmico. Las masas de los neutrinos, que ya sabemos que no son exactamente cero, también influyen en cómo la estructura crece.
Por eso muchas encuestas cosmológicas también ayudan a acotar la suma de las masas neutrinas. Es un buen ejemplo de cómo diferentes problemas de la física se enredan. Mejorar nuestra comprensión de la energía oscura ayuda a afinar restricciones sobre neutrinos y viceversa. Más allá de la ciencia pura, la realidad de horizontes y límites cosmológicos ha incentivado propuestas curiosas y prácticas sobre preservación de información. Si la expansión futura de hecho quitará pruebas de la historia del universo a observadores distantes, no tiene sentido. Se preguntan algunos guardar registros en formas duraderas que sobrevivan tiempos inmensos. Ha habido ideas desde lo serio hasta lo lúdico. Desde colocar cápsulas de información con redundancia extrema en objetos estables del sistema solar, hasta diseñar señales basadas en púlsares, estrellas de neutrones que emiten pulsos regulares, que podrían servir como faros para civilizaciones futuras. Otras propuestas más científicas estudian cómo codificar datos en la composición química de meteoritos o en estructuras arquitectónicas planetarias que sean resistentes al desgaste cósmico. Estas ideas mezclan ciencia, ingeniería y un sentido de legado. Son un reconocimiento de que nuestra era puede ser especialmente rica en datos cosmológicos y de que preservar ese conocimiento podría ser de valor para futuros habitantes galácticos. La cuestión del tiempo también aparece en debates más humanos y filosóficos. Vivir en un momento cosmológico en el que podemos observar tanto la radiación relicta del Big Bang como la formación de galaxias y las señales de la ampliación acelerada es una suerte de ventana privilegiada. Desde luego, esto no convierte a nuestra época en especial en un sentido místico, pero sí añade urgencia práctica. Las medidas que hacemos ahora serán difíciles o imposibles de replicar dentro de miles de millones de años. Esa idea ha llevado a reflexiones sobre la responsabilidad de la comunidad científica de documentar y archivar sus descubrimientos de formas que puedan persistir. No es un requerimiento estrictamente científico, pero sí cultural y práctico. La naturaleza de la pregunta ¿qué dejaríamos para el futuro? Se vuelve tangible en la cosmología moderna. También merece un comentario el modo en que la energía oscura influye en la narrativa sobre el destino del universo. Desde siempre, la gente ha instintivamente querido saber si el cosmos terminará de una manera tranquila, violenta o en algún punto intermedio. La energía oscura añadió una nueva paleta de posibilidades, una expansión eterna y cada vez más acelerada, un crecimiento que finalice en un Big Rip si la energía creciera sin control, o escenarios más suaves si la energía oscura decae con el tiempo. Algunos modelos incluso permiten transiciones. Tal vez la expansión hoy es acelerada, pero dentro de muchísimo tiempo el universo pueda regresar a una fase de desaceleración si la energía oscura se disipa o cambia de signo. Estas especulaciones dependen de parámetros que podemos intentar medir. De ahí la importancia de obtener datos precisos ahora. No hay que olvidar que, en escalas humanas y prácticas, la energía oscura no afecta a nuestra vida cotidiana. Las órbitas de planetas, la ingeniería de misiones espaciales y la dinámica de sistemas locales siguen gobernadas por la misma gravedad que conocemos muy bien. La energía oscura está hecha para actuar en distancias gigantescas. Su efecto se vuelve significativo cuando se suman millones o miles de millones de años luz. Eso no disminuye su relevancia científica, pero ayuda a mantener la perspectiva. Es un tema crucial para entender el cosmos en su totalidad, no una amenaza inmediata para nuestras vidas. Mirando hacia adelante, la combinación de nuevas observaciones, experimentos de precisión y avances teóricos promete un panorama muy dinámico. Es plausible que en las próximas décadas aclaremos si la energía oscura es exactamente una constante o si muestra pequeñas variaciones. Igualmente es posible que surjan pistas que apunten hacia una modificación de la gravedad o hacia interacciones desconocidas entre sectores.
Cada una de esas posibilidades transformaría nuestro entendimiento del borde del universo, desde horizontes fijos en un espacio de Sitter hasta bordes que cambian, se acercan o se alejan según nuevas dinámicas. Para cerrar, sin pretender poner un punto final absoluto a un tema que sigue vivo, conviene retener dos ideas sencillas y poderosas. La primera es que borde no significa muro físico, significa límite de causalidad y observabilidad impuestos por la historia del propio universo y por la dinámica de la expansión. La energía oscura es el agente que, hoy por hoy, manda en esa dinámica. La segunda idea es que estamos en una época particularmente rica para estudiar ese agente. Disponemos de herramientas que combinan mapas del universo, medidas de distancias, lentes, ondas gravitacionales y experimentos de laboratorio. Esa ventana de oportunidad es real y motiva un esfuerzo científico coordinado, diverso y sostenido. Entender la energía oscura no es solo un desafío técnico, es una invitación a replantear nuestro lugar en un universo que, a gran escala, tiene límites cada vez más definidos en cuanto a lo que puede comunicar y lo que permanecerá siempre fuera de alcance.